La semana pasada nos habíamos quedado en la página 790 y estábamos viendo la manera en la que la acumulación de capital va generando paulatinamente, por el cambio en la composición orgánica, masas crecientes de mano de obra desempleada en relación a la mano de obra ocupada. Y nos habíamos quedado ahí en la página 790, en el párrafo que dice: a la producción capitalista no le basta de ninguna manera la cantidad de fuerza de trabajo disponible que le suministra el incremento natural de la población. El razonamiento que venía trayendo Marx era que, por más de que en una comunidad se produce un incremento de forma natural de la población, ese incremento que se va produciendo de generación en generación no basta para cubrir las necesidades de fuerza de trabajo que tienen los distintos ciclos del capital. Hay momentos en los que la acumulación de capital necesita poner en marcha cantidades enormes de fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo, si no está en el mercado, el capital no se puede valorizar. Y por el contrario, cuando llegan las crisis y los capitales no encuentran mercados en los que colocar sus mercancías, claro, pues la fuerza de trabajo disponible no es, entre comillas, empleable, y entonces sobran masas ingentes de seres humanos sin posibilidad de encontrar trabajo, toda vez que han sido expropiados de sus medios de producción, y si no es a través del trabajo asalariado, pues no encuentran manera de poder sobrevivir. Pues bien, a partir de ahí retomamos la lectura. Nani, por favor, comienza tú. A la producción capitalista no le basta de ninguna manera la cantidad de fuerza de trabajo disponible que le suministra el incremento natural de la población. Para poder desenvolverse libremente, requiere un ejército industrial de reserva que no dependa de esa barrera natural. Hasta aquí habíamos supuesto que el aumento o la mengua del capital variable correspondía exactamente al aumento o la mengua del número de obreros ocupados. No obstante, aunque el número de los obreros de que dispone no varíe e incluso aunque disminuya, el capital variable se acrecienta cuando el obrero individual suministra más trabajo y cuando, por tanto, aumenta su salario, aunque el precio del trabajo no varíe. O incluso si este precio disminuye, pero más lentamente de lo que aumenta la masa de trabajo. Es decir, si a igualdad de precio de la hora de trabajo, al trabajador se le hace trabajar más cantidad de horas, por ejemplo, horas extras, ¿no? La cantidad de trabajo aportada aumenta sin necesidad de que aumente el número de seres humanos que están trabajando, ¿vale? Es decir, la fuerza de trabajo puede aumentar la duración del trabajo o puede aumentar la intensidad en la que trabaja, y por tanto se puede ver incrementada la cantidad de trabajo que hay en el mercado sin que cambie el número de personas que están empleadas en cada momento. Continúa. Perdón, una pregunta. Cuando hablas de horas extras, nos imaginamos que estas horas el empresario o emprendedor o el capital se las paga al trabajador. ¿O no? Ya. Estamos hablando simplemente de que la cantidad de trabajo puede aumentar o disminuir con el mismo número de personas que están trabajando, ¿vale? Sí, ahora he entendido. Si la persona cobra las horas extras que eche, su salario aumentará, aunque no cambie el precio del trabajo. Él por hora sigue cobrando lo mismo, ¿vale? Solo que como trabaja más horas, ¿vale?, su salario es mayor. Esto quiere decir que, nos está señalando Marx, que la fuerza de trabajo es una fuerza muy elástica del capital. Una fuerza que le permite al capital jugar con ella, incrementando
la cantidad de trabajo disponible, aumentando o no los salarios. Sí, eso es una cuestión diferente. Evidentemente, cualquier emprendedor de pro, si puede ahorrarse el pago de esas horas extras, se las ahorrará, ¿vale? Pero aunque no se las ahorre, la cantidad de trabajo que pone en marcha aumentando las horas de trabajo o aumentando la intensidad es mayor y por tanto el plusvalor también. También es mayor. ¿Vale? Y encima a voluntad de la empresa, cuando necesita o no necesita, por supuesto. Claro, y encima además, si las está pagando, encima además dejando contento a los propios trabajadores, ¿vale? O contentando en cierta medida a los propios trabajadores. Lo que ocurre cuando yo incremento las horas de trabajo de la fuerza laboral existente en un 20%, yo lanzo al desempleo a un 20% de personas que no van a trabajar. Es decir, este aumento de la cantidad de trabajo por la flexibilidad propia de la fuerza laboral, ¿no? Este aumento de la cantidad de trabajo no solamente interfiere directamente en la cantidad de trabajo y de plusvalor de la que va a disponer el capital, sino que interfiere directamente con la cantidad de desempleados que va a haber fuera del mercado de trabajo, ¿vale? De donde la relación entre empleados y desempleados es una relación directa. No es ajeno a la situación de los desempleados y a su cantidad, la intensidad y la cantidad de trabajo que ponen en marcha los que están trabajando. De ahí, nos dice Marx, la importancia de la solidaridad entre unos y otros. Porque el exceso de trabajo de unos está directamente relacionado con la falta de medios de subsistencia de los otros, ¿vale? Y viceversa. Continúa, Nani. No obstante, aunque el número de los obreros de que dispone no varíe e incluso aunque disminuya, el capital variable se acrecienta cuando el obrero individual suministra más trabajo y cuando, por tanto, aumente su salario. Creo que esto lo he leído. Aunque el precio del trabajo... Bueno, continúa. ¿Sigo? Sí, lee el párrafo completo. Sí, no viene mal. Por tanto, aumenta su salario aunque el precio del trabajo no varíe, o incluso si este precio disminuye, pero más lentamente de lo que aumenta la masa de trabajo. El incremento del capital variable se convierte entonces en un índice de más trabajo, pero no de más obreros ocupados. A todo capitalista le interesa, de manera absoluta, arrancar una cantidad determinada de trabajo de un número menor de obreros, en vez de extraerla con la misma baratura e incluso a un precio más conveniente de un número mayor. Esto lo comentábamos la semana pasada, ¿vale? A todo capitalista le interesa, porque vosotros diréis, bueno, pues el capitalista, pues, oye, pues que trabaje la gente en la mitad y que contrate al doble de obreros. Eso al capitalista no le interesa, porque tener el doble de obreros implica tener una enorme cantidad de gastos indirectos, inclusive de medios de producción, que no está aprovechando con los mismos trabajadores en un periodo de tiempo. Duplicar, por ejemplo, la plantilla implicaría duplicar las herramientas, pero dividir la jornada laboral en dos implicaría pues mayores gastos indirectos, más iluminación, calefacción, costes de control. Es decir, no, al capitalista no le interesa. Si el capitalista pudiera hacer trabajar 24 horas a las personas, pues las haría trabajar 24 horas, ¿vale? Que es como más rentable le resulta el aprovechamiento de la fuerza de trabajo, ¿vale? Continúa. Jorge, Sí, Jorge, dígame. Que me he enterado, bueno, creo que ayer o anteayer salió en la prensa que el Supremo ha aceptado el requerimiento por parte de la empresa de que la gente, los trabajadores que vayan a tomar café, que lo marquen la ficha y cuando entre. Exacto. Ya lo han aprobado, creo, han salido hoy en las noticias, sí. Hoy o ayer creo que ya salió. Sí.
Y luego cuando se le llena la boca a los tertulianos con lo de que lo importante no es el horario de trabajo, sino la creatividad del empresario, ¿verdad? ¿Sí? Venga, continúa, Nani. En el último caso, la inversión del capital constante aumenta proporcionalmente a la masa de trabajo puesto en movimiento. En el primer caso, aumenta con lentitud mucho mayor. Cuanto más amplia sea la escala de la producción, tanto más determinante será ese motivo. Su peso se acrecienta con la acumulación de capital. Hemos visto que el desarrollo del modo capitalista de producción y de la fuerza productiva del trabajo, causa y efecto a la vez de la acumulación, permite que el capitalista, con la mínima inversión de capital variable, con la misma inversión de capital variable, ponga en movimiento más trabajo gracias a una explotación mayor, en extensión o en intensidad de las fuerzas de trabajo individuales. Hemos visto además que con el mismo valor de capital adquiere más fuerza de trabajo, puesto que progresivamente sustituye los obreros más diestros por los menos diestros, los experimentados por los inexperimentados, los varones por las mujeres, la fuerza de trabajo adulta por la adolescente o infantil. Cuando consigue desarrollar nuestro emprendedor la maquinaria y la automatización, puede sustituir al artesano, que le costaba un pastizal, pues por 2 niños de 9 años que al final actúan como alimentadores, como feeders de la máquina. Fijaos la nota... Jorge, aunque no venga el caso, tengo un amigo, bueno, un conocido de unos 60 y tantos años que estaba en esto en el sur, en Pascual Hermanos, esta empresa ya tan importante valenciana. Sí. Él hacía el trabajo, bueno, lo despiden, cierran la empresa y se va a otra empresa. Él era una persona competente y se ofrece de trabajar y le dice al empresario de turno, no me dijo cuál era, yo le hago el trabajo de estos 2 chicos por el mismo precio que le está pagando a uno, porque claro, era una edad de 60 años que necesitaba terminar para jubilarse, etc. Creo que era ingeniero no recuerdo ahora. Bueno, además con un currículum brillante, etcétera. Bueno, pues no, el empresario le dijo que no, que los 2 jóvenes y él que no lo contrató. Esto fue no hace mucho. ¿Y sabes por qué? Me quedé un poco pasmada, pero me vino a la memoria lo que hablamos aquí. Exactamente. Porque las personas, nuestra variabilidad individual influye muy poco dentro de la producción capitalista. La variabilidad individual tiene una enorme influencia en el trabajo artesanal. Pero en la producción industrial, la variabilidad individual lo único que te trae son problemas. Y es mucho más dócil y mucho más manejable un chico joven que una persona de 50 o 60 años. 60. Por muy productiva que sea una persona de 50 o 60 años, ¿vale? Es decir, va a ser menos manejable, menos moldeable, menos dócil, más contestataria que unos muchachitos Es decir, si el trabajo está organizado de manera que los 2 muchachitos puedan hacer el trabajo, al empresario a igualdad de precio le va a resultar mucho más interesante los 2 muchachitos que la persona mayor. ¿Vale? Esa es la razón por la cual es tan difícil para una persona de más de 45 años, si pierde el empleo, volver otra vez a trabajar, ¿no? Diría nuestro emprendedor, es que ya está maleado, ¿no? Ya está maleado. Fijaos qué interesante, qué premonitoria la nota A que tenemos a pie de página. Cuando dice el capital, hemos visto además que con el mismo valor el capital adquiere fuerzas de trabajo que progresivamente sustituye obreros más diestros por menos diestros, mujeres por niños. Nota A, un yanqui por 3 chinos. Hostia, este Mar era un genio, ¿eh?
premonitorio completamente, ¿vale? Es decir, cuando él ya está viendo, ¿no?, que al final estas fuerzas de trabajo subproletarizadas, aunque no sepan hablar el idioma, da igual, son explotables, ¿vale? Sí, son explotables y mucho más baratas que las fuerzas proletarizadas y mucho más barata que cualquier fuerza sindicalizada, faltaría más, ¿vale? Gracias, Nani. Continúa, Mari, por favor. El micro, Mari. Ya. De una parte, aquí estamos, ¿no? Sí. De una parte, pues, y a medida que progresa la acumulación, un capital variable mayor moviliza más trabajo sin necesidad de contratar más obreros. De otra parte, capital variable de la misma magnitud pone en movimiento más trabajo con la misma masa de fuerza de trabajo. Y por último, pone en acción más fuerzas de trabajo inferiores mediante el desplazamiento de las superiores. Inferiores desde el punto de vista técnico, ¿vale? Es decir, sustituye artesanos por gente sin experiencia, sin ningún otro tipo de aportación más que la pura fuerza de trabajo aportada en el horario laboral. Continúa, María. Pero una pregunta. Los desplazados, ¿dónde los pone? ¿A dónde los desplaza? Al paro. Al paro, ¿verdad? Sí. Al paro. A luchar como alimañas unos contra otros por un mendrugo. A la paguita y a decir que el inmigrante es el que le quita el trabajo, las mujeres. Sí, lo veremos en el siguiente, en el siguiente del siguiente. Veremos esta fuerza de trabajo desplazada, cómo se distribuye, ¿vale? En capas cada vez más pauperizadas, ¿no? Continúa, María. Por consiguiente, la producción de una sobrepoblación relativa, o sea, la liberación de obreros, avanza con mayor rapidez aún que el trastocamiento tecnológico del proceso de producción. Trastocamiento acelerado de por sí con el progreso de la acumulación. Y la consiguiente reducción proporcional de la parte variable del capital con respecto a la parte constante. Si bien los medios de producción, a medida que se acrecientan su volumen y eficacia, pierden importancia como medios de ocupación de los obreros. Esta relación misma se modifica a su vez por el hecho de que en la medida en que crece la fuerza de producción del trabajo, el capital incrementa más rápidamente su oferta de trabajo que su demanda de obreros. Es decir, el número de personas empleadas disminuye en relación con las cantidades de trabajo que cada persona empleada está aportando en el proceso productivo. Continúa. El trabajo excesivo de la parte ocupada de la clase obrera engruesa las filas de su reserva, y a la inversa, la presión doblada de esta última con su competencia ejerce sobre el sector ocupado de la clase obrera, obliga a éste a trabajar excesivamente y a someterse a los dictados del capital. El trabajo excesivo en horas extras, en intensidad de los que están trabajando, aumenta un ejército de desempleados que a su vez actúa disciplinando y presionando a la baja los salarios de los que están trabajando, de los que tienen la suerte, entre comillas, de poder estar en el mercado laboral. Continúa, por favor. La condena de una parte de la clase obrera al ocio forzoso mediante el exceso de trabajo impuesto a la otra parte, y viceversa. Se convierte en medio de enriquecimiento del capitalista singular y a la vez
acelera la producción del ejército industrial de reserva en una escala acorde con el progreso de la acumulación social. Es decir, por un lado, tenemos que esta explotación excesiva de los trabajadores que están en activo contribuyen al enriquecimiento del capitalista individual, pero la producción y expansión de este ejército de reserva contribuye al enriquecimiento y sostén de la clase capitalista en su conjunto, que dispone ahí de una enorme cantera para la que sustituir al material humano faltante y sobre todo a los díscolos, que es lo más importante de todo esto, ¿no? Poder sustituir a los díscolos. Continúa, Mari. Pero perdón, Jorge, todo esto el capital lo hace con la complacencia del Estado y las leyes. Vamos a ver, porque... Claro, produce la ahora, ley. por ejemplo, ya están diciendo que si los 75, que si los 77, que a lo mejor se quedará, no sé, en 70, pero bueno, para alargar más la vida de esa persona que tiene suerte y además, lo que antes estábamos comentando, este ingeniero de 60 años ya prácticamente no tenía trabajo, ¿no? Bueno, pues así estamos con todas las personas. Si la jubilación es más tardía, y lo estamos viendo en Francia, y aquí ya está en nuestras redes sociales y en todo, tienen al gobierno de turno que les prepara y les afecta. Pues un gobierno de turno que reduce la indemnización por despido de 45 a 20 días, ¿qué crees que es? ¿Para beneficiar a los trabajadores? No. Sí. Claro, es decir, es un elemento disciplinador de la fuerza de trabajo, es decir, en el cual una persona por muchos años que lleve trabajando en una empresa se lo tiene que pensar muy mucho antes de discutir con su jefe las condiciones laborales. No vaya que le pongan de patitas en la calle y que se encuentre con 45 o 50 años con una indemnización ridícula y encima además sin posibilidades de volver a trabajar. ¿Vale? Sí. Cualquier petición que le haga el empleador, por extravagante que sea, se la va a tragar con patatas. ¿Vale? Porque hay una familia que mantener, hay unos niños que quieres que puedan estudiar, hay una hipoteca que pagar, y entonces, claro, esta precarización fijaos, no la precarización del empleo, la precarización de los desempleados actúa como un elemento disciplinador directo de los que están empleados. Aumentar la edad de jubilación disciplina a los trabajadores. Reducir la indemnización de desempleo disciplina a los trabajadores. Quitarle protección de seguridad social a los desempleados disciplina a los trabajadores. Fijaos que son medidas tomadas contra los desempleados, pero que van dirigidas a poner orden en los que están trabajando. Que se sientan encima además afortunados, afortunadas en las condiciones de explotación. Quería poner un ejemplo. En la zona que yo vivo cada vez se abren más chiringuitos de menor metros cuadrados, donde una sola persona o como mucho dos lo llevan todo. Servir el café, estoy hablando de la hostelería. Y además estas personas, ¿qué está ocurriendo? Hay unas colas ahora, por ejemplo, muy grandes, porque antes tienes que pagar en caja, recoger y sentarte tú en la mesa. Estoy hablando los que tienen mesa. También el ciudadano que queremos un poco ayudar, dices, pero ¿cómo le voy a decir date prisa o algo cuando estoy viendo que este chaval no puede con más? Entonces te callas, aguantas estoicamente, pagas el café o lo que sea, al precio, eso ahí ni lo discutes. Tú te llevas el café, etcétera, etcétera. Y luego, estos son los de que estos otros chiringuitos que abran, que venden de todo, es una sola persona hasta las 10 de la noche. Y tampoco, y cuando dices algo en la caja del cualquier Lidl o cualquier
diciendo, pero oiga, que no pongan ustedes cajas que yo me pase los productos como los otros días en este del deporte. Mira, las chicas te miran como diciendo, señora, ¿está usted loca? Y estás ayudando a que por lo menos digan, tiene razón, nos están quitando el puesto de trabajo. Pues no. Porque por más de que los tertulianos hablen de que lo que da beneficio es la creatividad empresarial, lo único que da beneficio es la cantidad de producto que vendes en relación a la mano de obra disponible. Es decir, el valor trabajo, punto pelota. ¿Vale? Y claro, si un empresario puede vender su producto o servicio con la mitad de mano de obra, disminuye sus costes, aumenta el plusvalor que explota a los pocos trabajadores que tiene empleado y aumenta su margen de plusvalor con respecto a la competencia. Si encima además parte de los costes de producción los externaliza sobre el cliente, que el mismo cliente recoja la mesa o se limpie el cristal en la gasolinera o se eche la gasolina, ya solo nos falta que nos limpiemos el váter, pero que llegará, sí, llegará. O que vayas a un restaurante, y te lleves tú la bolsa de Mercadona y tengas ahí pues unas cuantas parrillas o planchas donde tú mismo te lo hagas, pagas, llegará. limpias la mesa, No des ideas, Jorge, no des ideas, por favor, no des ideas. Y encima además te dirán que es más ecológico, ¿no? Sí. Bio. Bueno, pues ya está. Sí, pero ya veis cómo opera la ley del valor trabajo en cada uno de estos pequeños detalles en los que estamos hablando. Por eso es tan importante, cuando llegamos a estos capítulos finales del libro, haber entendido los primeros 5. ¿Vale? Porque si no, quienes no hayan entendido la teoría del valor trabajo, cuando llegan a este capítulo pensarán que es una cuestión de sinvergüencería del empresario. No, y esto no es una cuestión de sinvergüencería. Esto es una mera cuestión de leyes internas del sistema capitalista y de cómo opera la teoría del valor trabajo dentro del sistema capitalista. Esto no es una cuestión de sinvergüencería. El emprendedor que no se ajuste a este procedimiento tiene que cerrar el chiringuito. No puede competir. ¿Vale? Sí. Por eso nos dice Marx, son necesarias leyes coercitivas que impidan que la competencia entre capitalistas se haga al coste de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Sin esas leyes coercitivas, los emprendedores solo pueden competir entre sí como tiburones y solo pueden competir al precio de destruir la vida y condiciones laborales de sus trabajadores. No hay más. Y esto no es una cuestión moral, son las reglas del sistema capitalista. ¿Vale? Continúa, Mari. ¿Puedo decir una cosa? Claro, Mari. Lo que está exponiendo aquí Marx es exactamente lo que está haciendo Macron desde antes de ser presidente. Es decir, cuando era ministro de la Economía de Hollande, empezó desmantelando totalmente el Código del Trabajo, completamente. Luego ha rebajado drásticamente los derechos de los parados, la ayuda de paro. Y ahora está atrasando o intentando atrasar la edad de jubilación. La edad de jubilación. Sí. Es decir, es exactamente, está siguiendo, es que como si se hubiera tragado el capital. Es que se lo ha tragado. Vamos a ver, aquí los únicos que se leen el capital de cabo a rabo son los neoliberales, ¿vale? Si esto ya lo decía el ministro de Finanzas de Margaret Thatcher cuando le pillaron en esa entrevista, ¿no? Cuando le preguntaban que cómo a cámara oculta, ¿no? Que a quién se le había ocurrido la idea de
de desmantelar los sindicatos y atacar el poder adquisitivo de las clases más desfavorecidas, ¿no? Y dice, e incrementar el desempleo, ¿no? Y dice el tipo, dice, bueno, es que no, nosotros no inventamos nada, lo único que hicimos fue aplicar el capital. No, vamos, no hay ninguna imaginación intelectual en todo esto. Desde que Marx lo puso blanco sobre negro, ¿sí? Las reglas del capitalismo son las que son. Lo que pasa es que aquí los únicos que la aplican Son ellos, son aquellos. son ellos. Pero vamos, las reglas son las que son, ¿vale? Y cualquier emprendedor de pro las aplica sin leerse el Capital, y cualquier político neoliberal que sí se lo sabe a esto, sí, evidentemente las aplica con todo cuidado y con todo esmero, ¿no? ¿Quieres tú disciplinar la mano de obra? Incrementa el desempleo. ¿No puedes incrementar el desempleo porque los sindicatos se te echan encima? Desmantela los sindicatos. ¿No te es bastante con desmantelar los sindicatos? Mete inflación. A las fuerzas de mete inflación en el sistema económico, e incrementa las hipotecas, y verás tú cómo los tienes a todos de rodillas en poco tiempo, ¿vale? Porque aunque aumentes los salarios, la inflación se come cualquier aumento salarial que generes. Precariza a los jubilados y pondrás de rodillas a los trabajadores. Es que se ha precarizado a los parados. Claro. Se está intentando precarizar a los jubilados, claro. pero también están precarizando ahora a los que tienen trabajo. Claro, mira, en un país como el nuestro, con un 30%... Son trabajadores pobres y sin contratos indefinidos. En un país como el nuestro, con un 30% de paro juvenil, ¿vale? Pedir el retraso de la jubilación a los 70 años podría ser una obscenidad. Pero no es una obscenidad. Está calculado, ahora me doy cuenta de que está calculado. Claro, es decir, es una estructura de precarización, porque eso hace que los chavales de 25 años o 30 años que quieran trabajar estén dispuestos a aguantar carros y carretas, ¿vale? En las condiciones más indignas y más infames que se les ofrezca. Porque la alternativa es terrible, ¿eh? Una persona, un muchacho, una muchacha que a los 35 años no haya pisado el mercado laboral, se morirá el trabajo porque no tendrá los años cotizados para tener jubilación. No, y además allí donde vaya le van a pedir el currículum y diciéndole cuál es tu experiencia, ¿no? Es decir, ¿pero qué experiencia voy a tener si no me han dejado trabajar hasta ahora? ¿No? Sí, claro, esto es un disciplinador tremendo. Los que tienen la suerte de que les dejen trabajar, vamos, si tienen que matar a su madre, la matan, ¿vale? Con tal de mantener su puesto de trabajo. De ahí los becarios que no les pagaban nada y claro. inventaban una palabra. Hacer un estatuto del becario que le permita, que obligue a la empresa a cotizar por los becarios y a pagarles un salario mínimo. Bueno, menudo escándalo fue aquel, ¿no? Menudo escándalo fue aquello. Bueno, pues ya veis cómo leemos a Marx y es que ¿Cuándo vamos a sacar la guillotina? Es que está todo... Porque es para sacar la guillotina. Hará falta, vamos a tener que importar acero chino, que ahora tampoco podemos. Venga, continúa, Mari. La importancia de este factor en la formación de la sobrepopulación relativa lo demuestra, por ejemplo, el caso de Inglaterra. Sus medios técnicos para el ahorro de trabajo son colosales. Sin embargo, si mañana se redujera el trabajo de manera general a una medida racional o se lo graduara conforme a las diversas capas de la clase obrera según edad y sexo, la población trabajadora existente
resultaría absolutamente insuficiente para llevar adelante la producción nacional en la escala actual. Sería necesario transformar en productivos la gran mayoría de los trabajadores hoy improductivos. Si nosotros ahora, dice Marx, si ahora quisiéramos repartir el trabajo, hacer un reparto de trabajo para que todo el mundo trabajara de forma, una cantidad de horas razonable, 6 horas diarias, ¿vale? 4 o 5 días a la semana, dice, no habría bastantes trabajadores en Inglaterra. Sí, y además obligaría a que empezaran a trabajar pues todos los sinvergüenzas que viven ahora del trabajo en pago de los demás, claro, ¿no? Sí. Imaginaos que aquí en España de pronto obligáramos a que todos los señoros que hay por ahí dando vuelta se hagan cargo de la limpieza de sus calzoncillos, de los niños, la limpieza de la casa, ¿no? Pues a lo mejor nos encontraríamos con que pues las clases ociosas tendrían que empezar a trabajar. Oye, qué desastre, ¿no? Es decir, habría una buena parte de la población española que hasta ahora no pegaba un palo al agua, empezando por la familia real, ¿no? Sí, que de pronto, oye, pues para lavarse los calzoncillos, pues ya no tendría quien se lo hiciera, ¿no? Es decir, nos encontraríamos con que si repartiéramos el trabajo de forma equitativa, aquí tiene que trabajar todo Dios. Por lo menos todo Dios que esté en condiciones de trabajar y de acuerdo a sus posibilidades reales, claro, no de clase, ¿no? Continúa, María. En todo y por todo, los movimientos generales del salario están regulados exclusivamente por la expansión y contracción del ejército industrial de reserva, las cuales se rigen a su vez por la alteración de periodos que se opera en el ciclo industrial. Esos movimientos no se determinan, pues, por el movimiento del número absoluto de la población obrera, sino por la proporción variable en que la clase obrera se divide en ejército activo y ejército de reserva, por el aumento y la mengua del volumen relativo de la sobrepoblación, por el grado en que esta es hora absorbida, hora puesta en libertad. Para la industria moderna, realmente, con su ciclo decenal y sus fases periódicas, que además, a medida que progresa la acumulación, se entrecruzan con oscilaciones irregulares en sucesión cada vez más rápida, sería una bonita ley la que no regulara la oferta y la demanda de trabajo por la expansión y contracción del capital, o sea, por sus necesidades ocasionales de valorización, de tal manera que el mercado de trabajo aparezca relativamente semivacío cuando el capital se expande y atestado de nuevo cuando éste se contrae, sino que, a la inversa, hiciera que el movimiento del capital dependiese del movimiento absoluto de la cantidad de población. Pero es este, sin embargo, el dogma económico. Según dicho dogma, la causa de la acumulación del capital aumenta el salario. El salario acrecentado estimula un aumento más rápido de la población obrera, aumento que prosigue hasta que el mercado de trabajo se sobresatura, o sea, hasta que el capital se vuelve insuficiente con relación a la oferta de trabajo. El salario desciende, con lo que se da el reverso de la medalla. La rebaja salarial diezma poco a poco a la población obrera, de tal manera que respecto a esta, el capital resulta nuevamente superabundante, o también, como sostienen otros expositores, el bajo nivel del salario y la consiguiente explotación redoblada del obrero aceleran a su vez la acumulación, mientras que al mismo tiempo
la baja del salario pone coto al crecimiento de la clase obrera. Se reconstituye así la relación en la cual la oferta de trabajo es inferior a la demanda del mismo, con lo cual aumentan los salarios y así sucesivamente. Bello método de movimiento este para la producción capitalista desarrollada. Antes que el alza salarial pudiera motivar cualquier aumento positivo de la población realmente apta para el trabajo, se habría vencido un sinfín de veces el plazo dentro del que debe ejecutarse la campaña industrial y librarse y decidirse la batalla. Bueno, aquí Marx está ironizando con respecto a una teoría de su época, según la cual la población aumenta porque cuando la gente cobra salarios altos, pues se le ocurre dedicarse a la holganza y a traer niños al mundo, ¿no? Y entonces cuando viene la crisis económica y se disminuyen los salarios, la gente se vuelve más prudente en sus relaciones afectivas, ¿no? Y entonces pues hay menos niños en el mundo, ¿no? Sí, entonces dice hombre, venga ya, no me cuentes, ¿vale? Sí. Cuando yo me encuentro en el mercado que sobra gente o que falta gente, no es porque la gente sea más promiscua o menos promiscua sexualmente o por los entusiasmos de las fiestas navideñas, ¿vale? Sí. Cuando yo me encuentro con más o menos gente en el mercado de trabajo, es porque los capitales están en expansión o en contracción. Y cuando los capitales están en expansión, ocupan más cantidad de gente y por tanto el mercado de trabajo parece vacío y los precios de los salarios suben, y cuando estamos en una crisis de sobreproducción y las empresas cierran, pareciera como que las calles se llenan de desocupados. Pero eso, ¿qué le vamos a hacer? No tiene ninguna relación con las relaciones afectivas de los trabajadores, ¿vale? Viene a decir Marx, ¿vale? No lo consideréis algo muy peregrino, porque este tipo de argumento de vez en cuando todavía suena en nuestra sociedad. Es que ¿cómo se les ocurre traer tantos niños al mundo cuando no tienen pan que llevarse a la boca, ¿no? Bla, 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 ¿no? Es decir, este tipo de argumento de vez en cuando en el cuñadismo patrio sigue todavía de vez en cuando aflorando, sobre todo cuando hay alcohol de por medio en la paella del domingo, ¿no? Esto aflora, ¿no? De vez en cuando. Gracias, Marí. Víctor, ¿te apetece leer? En los distritos agrícolas ingleses tuvo lugar entre 1849 y 1859, a la par de una baja en el precio de los cereales, un alza salarial que desde el punto de vista práctico no fue más que nominal. En Wiltshire, por ejemplo, el salario semanal subió de 7 a 8 chelines, en Dorsetshire de 7 u 8 a 9 chelines, etc. Era esta una consecuencia del drenaje extraordinario de la sobrepoblación agrícola, ocasionado por la demanda bélica, y la expansión masiva de la red ferroviaria, de las fábricas, de la minería, etc. Detente un momentito. Cuanto menor... Vamos a explicar Sí. este párrafo, ¿no? Nos dice Marx, en el periodo decenal que va de 1849 a 1859 se produce un alza salarial. Pero un alza salarial, dice Marx, que desde el punto de vista práctico fue solamente nominal, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es una baja nominal? Que, bueno, que aunque me subas los salarios, si algunos elementos básicos de subsistencia suben más que los salarios, pues ya se puede quedar el alza salarial donde queramos, ¿no? Que al final se lo come, digamos, la inflación de los elementos de consumo principales del trabajador, ¿vale? Dice, y aún, dice él, aún cuando el precio del cereal había bajado. Ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, cuando hablábamos de las leyes anticerealeras,
que aun cuando el precio del cereal había bajado por la importación de cereal, el precio del pan no había bajado, ¿vale? Es decir, lo que habría cambiado en todo caso eran los beneficios de algunos fabricantes, ¿no? O de algunos importadores. Pero en todo caso, este alza salarial, nos dice Marx, era consecuencia del drenaje extraordinario de la sobrepoblación agrícola ocasionado por la demanda bélica. ¿Qué demanda bélica? Mirad vosotros las vueltas que da la historia. La guerra de Ucrania. Carne de cañón. La guerra de Ucrania, la guerra contra Rusia, ¿no? Que se produce en la península de Crimea, drena, digamos, saca del campo a una buena parte de los jornaleros que son alistados en el ejército, y entonces, oh tragedia, los terratenientes no tienen a quién contratar para hacer las cosechas y suben un poquito los salarios, de 7 a 8 chelines, tampoco es que se vaya a enriquecer el jornalero, ¿vale? Sí. Pero digamos, esta merma de mano de obra produce un alza de salario. Pero no fue la única guerra, ¿eh? En la misma época tuvimos la guerra contra Rusia, en ese mismo año las guerras contra China por el opio, las guerras contra Persia y las guerras contra la India. Fijaos, Ucrania, China y Persia. Qué casualidad, ¿no? Es increíble, ¿eh? Es increíble. Es prácticamente un espejo de lo que tenemos. Uno lee El Capital y parece que estás viendo el Oca El Diario. periódico. El periódico. La razón. La razón, ¿no? Dice, Sí. y además dice, además de estas guerras de la demanda bélica, la expansión masiva, claro, en esos años de la red ferroviaria, que incorpora a muchísima mano de obra agrícola a los trabajos, a la fábrica y a la minería, sobre todo del carbón y del hierro. Adelante, Víctor, por favor. Cuanto menor sea el salario, tanto mayor será la expresión porcentual de cualquier alza del mismo, por ínfima que ésta sea. Si el salario semanal es de 20 chelines, por ejemplo, y aumenta a 22, el alza será del 10%. Si en cambio es solo de 7 chelines y sube a 9, habrá aumentado un 28,4 sobre 7%, o 4 séptimos por ciento. Alza que impresiona por muy cuantiosa. Es más o menos como cuando en España subimos el salario mínimo de 750 euros a 900, ¿no? 900. Decimos, Dios, ¿cómo decía Montoro? ¿Cómo decía Montoro con la subida de las pensiones? Decía, no podemos permitirnos subidas alocadas de pensiones, decía Montoro, ¿no? Decía, Son los mercados. Claro. ¿No? Y dice Marx, hombre, es que un alza de 7 a 8 chelines, cuando con 7 chelines te mueres de hambre, con 8 también, ¿vale? Sí, no es que tampoco vayas tú ahora a enriquecerte con eso. Continúa, Víctor. Como quiera que sea, lo cierto es que los arrendatarios pusieron el grito en el cielo y hasta el Economist de Londres parloteó con toda solemnidad de a general and substantial advance, un aumento general y considerable, refiriéndose a esos salarios de hambre. Parece Montoro. ¿Qué hicieron entonces los arrendatarios? El Montoro de la época. ¿Qué hicieron entonces los arrendatarios? ¿Qué hicieron entonces los arrendatarios? Esperaron hasta que los trabajadores rurales, a causa de esas remuneraciones espléndidas, se multiplicaran tanto que su salario tuviera que disminuir nuevamente, tal como ocurren las cosas en el cerebro dogmático del economista. Introdujeron más maquinaria, y en un abrir y cerrar de ojos, los obreros volvieron a ser supernumerarios, en una proporción suficiente incluso para los arrendatarios. Ahora había más capital invertido en la agricultura que antes y bajo una forma más productiva.
con lo cual la demanda de trabajo descendió no solo relativamente, sino también en términos absolutos. Esa ficción económica confunde las leyes que regulan el movimiento general del salario, o sea, la relación entre la clase obrera y el capital global social, con las leyes que distribuyen la población obrera entre las esferas particulares de la producción. Por ejemplo, si a consecuencia de una coyuntura favorable se vuelve particularmente intensa la acumulación en una esfera determinada de la producción, si las ganancias superan a la ganancia media y afluye capital suplementario a esa esfera, es natural que aumente la demanda de trabajo y el salario. La informática. Bueno, ese salario más elevado atraerá una parte mayor de la población obrera a la esfera favorecida hasta que ésta quede saturada de fuerza de trabajo. Con lo cual el salario a la larga volverá a caer a su nivel medio anterior o descenderá por debajo del mismo en caso que la afluencia haya sido excesiva. El economista cree ver aquí dónde y cómo un aumento de salario genera un aumento absoluto de obreros y este último aumento una reducción del salario. Pero en realidad no ve más que la oscilación local del mercado de trabajo en una esfera particular de la producción. Ve solamente fenómenos de la distribución de la población obrera entre las diversas esferas de la inversión del capital con arreglo a las necesidades variables que éste experimenta. Durante los periodos de estancamiento y de prosperidad media, el ejército industrial de reserva o sobrepoblación relativa ejerce presión sobre el ejército obrero activo y pone coto a sus exigencias durante los periodos de sobreproducción y de paroxismo. La sobrepoblación relativa, pues, es el trasfondo sobre el que se mueve la ley de la oferta y la demanda de trabajo. Comprime el campo de acción de esta ley dentro de los límites que convienen de manera absoluta al ansia de explotación y el afán de poder del capital. En esta ocasión esta ocasión de volver sobre una de las proezas efectuadas por la apologética económica. El lector recordará que cuando un fragmento del capital variable, gracias a la introducción de maquinaria nueva o la extensión de la antigua, se transforma en constante, el apologista económico interpreta esta operación que sujeta al capital y precisamente por ello libera obreros, como si a la inversa liberara capital para los obreros. Tan solo ahora se puede valorar cabalmente la desvergüenza del apologista. Quienes son puestos en libertad no son solo los obreros desplazados directamente por la máquina, sino asimismo sus suplentes y el contingente suplementario que, durante la expansión habitual del negocio sobre su base antigua, era absorbido de manera regular. No se libera capital viejo para los obreros, sino que se libera a los obreros de un posible capital suplementario. Es decir, que el mecanismo de la producción capitalista vela para que el incremento absoluto de capital no se vea acompañado de un aumento consecutivo en la demanda general de trabajo. Y el apologista llama a esto compensación por la miseria, los padecimientos y la posible muerte de los obreros desplazados durante el periodo de transición que los relega al ejército industrial de reserva. La demanda de trabajo no es idéntica al crecimiento del capital. La oferta de trabajo no se identifica con el aumento de la clase obrera, como si se tratara de dos potencias independientes que se influyen recíprocamente. Le dés pipé, los dados están cargados. El capital opera en ambos lados a la vez. Y esto Si por un lado la acumulación... Esto lo subrayáis con fosforito.
¿vale? Es decir, en este juego de la oferta y la demanda, los dados están cargados. El capital opera en ambos lados a la vez. Continúa, Víctor, por favor. Si por un lado su acumulación aumenta la demanda de trabajo, por el otro acrecienta la oferta de obreros mediante su puesta en libertad, mientras que a la vez la presión de los desocupados obliga a los ocupados a poner en movimiento más trabajo, haciendo así por ende que hasta cierto punto la oferta de trabajo sea independiente de la oferta de obreros. El movimiento de la ley de la oferta y la demanda de trabajo completa sobre esta base el despotismo del capital. No bien los obreros descifran, por tanto, el misterio de cómo, en la misma medida en que trabajan más, producen más riqueza ajena, de cómo la fuerza productiva de su trabajo aumenta, mientras que su función como medios de valorización de capital se vuelve cada vez más precaria para ellos. No bien descubren que el grado de intensidad alcanzado por la competencia entre ellos mismos depende enteramente de la presión ejercida por la sobrepoblación relativa. No bien, por tanto, procuran organizar, mediante trades union, etc., una cooperación planificada entre los ocupados y los desocupados para anular o paliar las consecuencias ruinosas que esa ley natural de la producción capitalista trae aparejadas para su clase. El capital y su psicofante, el economista, claman airados contra esa violación de la ley eterna y, por así decirlo, sagrada de la oferta y la demanda. Toda solidaridad entre los ocupados y los desocupados perturba, en efecto, el libre juego de esa ley. Por otra parte, no bien las colonias, por ejemplo, se dan circunstancias adversas que impiden la creación del ejército industrial de reserva, menoscabando así la dependencia absoluta de la clase obrera respecto a la clase capitalista. El capital, junto a su Sancho Panza, esgrimidor de lugares comunes, se declara en rebeldía contra la sagrada ley de la oferta y la demanda y procura encauzarla con la ayuda de medios coercitivos. Gracias, Víctor. Magníficamente leído. Esta página... Es que este texto merece esta lectura. Es que esto es ahora, es real. Es que esto esta página deberíais clavarla en la pared, ¿vale? Pues clavarla en la pared. La voy a volver a leer con permiso de Víctor, ¿vale? Aprenderla de memoria. Aprenderla de memoria. Esto es como el Corán, ¿no? Es decir, hay que estar ahí pegando cabezazos hasta aprenderlo de memoria, ¿no? Dice, el movimiento de la ley de la oferta y la demanda de trabajo completa sobre esta base el despotismo del capital. No bien los obreros descifran, no bien los obreros se dan cuenta del misterio de cómo en la misma medida en que trabajan más, producen más riqueza ajena, de cómo la fuerza productiva de su trabajo aumenta mientras que su función como medios de valorización se vuelve cada vez más precaria para ellos. No bien los obreros descubren que el grado de intensidad alcanzado por la competencia entre ellos mismos depende enteramente de la presión de los desempleados sobre ellos. No bien, por tanto, procuran organizarse mediante sindicatos, mediante trade unions, en una cooperación planificada entre ocupados y desocupados para anular o paliar las consecuencias ruinosas de esa ley de la producción capitalista. El economista, el psicofante, claman airados contra esa violación de la ley eterna y sagrada de la oferta y la demanda. Nos dicen, es que los sindicatos actúan como monopolios que violan las leyes del mercado, porque no permiten fluctuar
la oferta y la demanda, y así entonces los honrados emprendedores nos encontramos atados de pies y manos ante las mafias sindicales. Toda solidaridad entre ocupados y desocupados perturba el juego de esa ley. Dice, y ahora viene una parte muy interesante. Pero la ley de la oferta y la demanda solamente le sirve al capital dentro de las fronteras del capital. Porque en las colonias la cosa funciona de otra manera, nos dice Marx. No bien en las colonias se dan circunstancias adversas que impiden la creación del ejército industrial de reserva, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a explotar el café a África o algunos cultivos a las Antillas. Oye, y resulta que ahí la gente tiene su huertita, tiene sus medios de vida, y cuando llega nuestro emprendedor ahí a montar la fábrica se encuentra con que no tiene mano de obra dispuesta a ser explotada, ¿vale? Y si van a ir a ser explotados, quieren unos salarios en condiciones que les merezca la pena dejar sus medios de producción propios. ¿Qué es lo que hace el capitalista colonial? Utilizar el ejército. Este no es el de reserva, este es el de las revólveres, ¿no? Para destruir los medios de vida de la población en las colonias y someterlas por la violencia para poder proletarizarlas por vía coactiva, ¿no? Entonces vemos cómo el psicofante y el economista tertuliano de la época, igual que el de ahora, clama por la libertad de mercado en contra de los sindicatos allí donde hay mano de obra, y donde no hay mano de obra, oye, si hay que recurrir al golpe de Estado o al ejército para suministrarla, pues todo sea en nombre de la religión, la prosperidad y la libertad, ¿no? Continúa la lectura, Alfonso. Epígrafe 4. Vamos a ver cuáles son las diversas maneras en las cuales existe esa población desempleada estructural. La sobrepoblación relativa existe en todos los matices posibles. Todo obrero la integra durante el periodo en que está semiocupado o desocupado por completo. Para no entrar aquí en detalles, nos limitaremos a unas pocas indicaciones generales. Prescindiendo de las diferencias formales periódicas de la sobrepoblación en el cambio de fases propio del ciclo industrial, en el cual aquellas se manifiestan ora de manera aguda en las crisis, ora crónicamente en los periodos de negocios flojos. La sobrepoblación relativa adopta continuamente tres formas: la fluctuante, la decente y la estancada. Hemos visto cómo a los obreros fabriles ora se los repele, ora se los atrae nuevamente y en mayor volumen, de tal modo que en líneas generales el número de los obreros ocupados aumenta, aunque siempre en proporción decreciente con respecto a la escala de la producción. La sobrepoblación existe aquí bajo la forma fluctuante. Nos limitamos a llamar la atención con respecto a dos circunstancias. Tanto en las fábricas propiamente dichas como en todos los grandes talleres en que la maquinaria constituye un factor o donde por lo menos se aplica la división moderna del trabajo, se requiere una gran masa de obreros varones que no hayan dejado atrás la edad juvenil. Posteriormente, solo es posible utilizar en el mismo ramo un número muy exiguo, por lo cual regularmente se arroja a la calle una gran cantidad. Ese sector constituye un elemento de la sobrepoblación fluctuante, que se acrecienta a medida que aumenta el volumen de la industria. Una parte de esos obreros emigran. En realidad, no hace más que seguir los pasos del capital emigrante. Una de las consecuencias es que la población femenina crece más rápidamente que la masculina. Testigo, Inglaterra. Que el incremento natural de la población obrera no satisfaga las necesidades de acumulación del capital y que, por otra parte, sea demasiado grande para su absorción, es una contradicción inherente al movimiento mismo del capital. Este requiere masas mayores de obreros en edad juvenil y una masa menor de obreros varones adultos. La contradicción no es más flagrante que otra, la de que se formulen quejas sobre la falta de brazos en los mismos momentos
en que muchos miles se encuentran en la calle porque la división del trabajo los encadena a determinado ramo de la industria. Debido al rápido consumo de la fuerza de trabajo por el capital, en la mayor parte de los casos el obrero de edad mediana es ya un hombre desgastado y caduco. Pasa a integrar las filas de la sobrepoblación, o bien desciende de categoría, mientras el capital lo reemplaza por fuerza de trabajo nueva. El crecimiento absoluto de la clase obrera requiere, de esta suerte, una forma que incremente su número, aunque sus elementos se desgasten rápidamente. Se hace necesario, en consecuencia, un rápido relevo de las generaciones obreras. Esta misma ley no rige en el caso de las demás clases de la población. Ello se logra con la ayuda de matrimonios tempranos, consecuencia necesaria de las condiciones en que viven los obreros de la gran industria, y gracias a la prima que la explotación de los niños obreros significa para la producción de los niños. No bien la producción capitalista se apodera de la agricultura, o según el grado en que se haya adueñado de la misma, la demanda de población obrera rural decrece en términos absolutos a medida que aumenta la acumulación del capital que está en funciones en esta esfera, sin que la repulsión de esos obreros, como ocurre en el caso de la industria no agrícola, se complemente con una mayor atracción. Una parte de la población rural, por consiguiente, se encuentra siempre en vías de metamorfosearse en población urbana o manufacturera. Manufacturero se usa aquí en el sentido de todo lo referente a la industria no agrícola. Esta fuente de la superpoblación relativa fluye, pues, constantemente. Pero su flujo constante presupone la existencia en el propio campo de una sobrepoblación constantemente latente, cuyo volumen solo se vuelve visible cuando los canales de desagüe quedan, con excepción, abiertos en toda su amplitud. De ahí que al obrero rural se lo reduzca al salario mínimo y que esté siempre con un pie hundido en el pantano del pauperismo. Bien, vamos a ver el siguiente caso. Gracias, Alfonso. Julián, por favor, la sobrepoblación estancada. La sobrepoblación estancada constituye una parte del ejercicio obrero activo, pero su ocupación es absolutamente irregular, de tal modo que el capital tiene aquí a su disposición una masa extraordinaria de fuerza de trabajo latente. Sus condiciones de vida descienden por debajo del nivel medio normal de la clase obrera, y es esto precisamente lo que convierte a esa categoría en base amplia para ciertos ramos de explotación del capital. El máximo de tiempo de trabajo y el mínimo de salario la caracterizan. Hemos entrado ya en conocimiento de su figura principal bajo el rubro de la industria domiciliaria. Recluta incesantemente a sus integrantes entre los supernumerarios de la gran industria y de la agricultura, y en especial también en los ramos industriales en decadencia, en los cuales el artesanado sucumbe ante la industria manufacturera y esta última ante la industria maquinizada. Su volumen se amplía a medida que avanza con el volumen y la intensidad de la acumulación, la transformación en supernumerario. Pero esta categoría constituye al mismo tiempo un elemento de la clase obrera que se reproduce y se perpetúa a sí mismo y al que cabe una parte proporcionadamente mayor en el crecimiento global de dicha clase que a los demás elementos. De hecho, no solo la masa de los nacimientos y de funciones, sino la magnitud absoluta de las familias está en razón inversa al monto del salario y, por tanto, a la masa de medios de subsistencia de que disponen las diversas categorías de obreros. Esta ley de la sociedad capitalista parecería absurda entre los salvajes
e incluso entre los habitantes civilizados de las colonias. Esta ley recuerda la reproducción masiva de especies animales individualmente débiles y perseguidas con el encarnizamiento. Lee por favor la nota 87. 87. La pobreza parece ser favorable a la generación, a la misma. Se trata incluso, según el gentil e ingenioso abate Galliani, de una disposición divina particularmente sabia. Dios hace que los hombres que ejercen los oficios de máxima utilidad nazcan en abundancia. La miseria, cuando llega al punto extremo del hambre y la pestilencia, en vez de poner trabas al aumento de la población, tiende a promoverlos. Después de ilustrar con material estadístico sus afirmaciones, prosigue Line. Si toda la gente se encontrara en una situación acomodada, el mundo pronto quedaría despoblado. Fijaos la cantidad de sandeces que se pueden decir al mismo tiempo en un solo párrafo, ¿no? Pero este tipo de argumento lo seguimos oyendo una y otra vez, ¿no? Cada vez que salimos... Con material estadístico. Sí, debe tener una fuente científica de lo más fiable, ¿no? No, es que lo interesante es que con la estadística se puede mentir. O sea, sin realmente no haces análisis crítico de los datos que estás volcando ahí, puedes sacar la conclusión más estúpida, pero ahí está, hay una correlación. Total. Y aún cuando no tengas los datos, siempre puedes decir, como uno que había ayer en el Wyoming, en el programa del Wyoming, diciendo, bueno, yo no tengo los datos, pero esto es así. llegado al extremo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya veis cómo se puede inclusive... Tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eso es, no tengo... Buenísimo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Perdona, una pregunta, Jorge, ¿el Line este que era abate o economista? Es que no sé, porque el Adam Smith sí, pero el que dice esas sandeces es el Line. Abate debe ser un cura, algún sí, cura, como un cura, no como pero un cura intelectual que maneja estadística. Ya. ¿No? Claro. Continúa, Julián. Ahora vamos a ir al caso, digamos, al peor segmento, al más pauperizado de la sobrepoblación, ¿no? Continúa, por favor. El sedimento más bajo de la sobrepoblación relativa se aloja finalmente en la esfera del pauperismo. Se compone, prescindimos aquí de vagabundos, delincuentes, prostitutas, en suma del lumpenproletariado propiamente dicho, de tres categorías. La primera la constituyen personas aptas para el trabajo. Basta con lanzar una mirada superficial sobre las estadísticas del pauperismo inglés para encontrar que su masa se engruesa con cada crisis y decrece con cada reanimación de los negocios. La segunda, huérfanos e hijos de indigentes, son candidatos al ejército industrial de reserva y en épocas de gran prosperidad, como por ejemplo en 1860, se les alista rápida y masivamente en el ejército obrero activo. La tercera persona de... personas degradadas, encanalletidas, incapacitadas de trabajar. Se trata en especial de obreros que sucumben por la falta de movilidad a que los condena la división del trabajo de personas que viven más allá de la edad normal de un obrero. Y por último, de las víctimas de la industria, cuyo número se acrecienta con la maquinaria peligrosa, la expansión de la minería, de las fábricas químicas, etc. Mutilados, enfermos crónicos, viudas, etc.
Detente un momentito, detente un momentito. Es que estos párrafos son de una crudeza que merece como poco un minuto de silencio y reflexionar mucho, ¿no? sobre este asunto. Nos está diciendo Marx que esta sobrepoblación, este ejército de desempleados, se puede categorizar, digamos, en tres grandes grupos, ¿vale? Por un lado, hay una parte fluctuante que va entrando y saliendo del mercado de trabajo según las condiciones de expansión del capital, de la región en la que están y del gremio en el que están funcionando, a veces siendo absorbidos en uno u otro gremio, o a veces pasando del campo a la ciudad alternativamente o por temporadas, ¿no? Luego tenemos otro grupo que es una población latente, nos dice Marx, una población latente que, bueno, pues que está siempre a disposición del capital para cuando vienen los periodos de expansión, por ejemplo, pues, o bien mano de obra que ha ido perdiendo cualificación respecto a las nuevas tecnologías, o la mano de obra infantil o femenina, ¿no? Que siempre le viene muy bien a la industria para poder, digamos, absorberla cuando vienen los momentos de expansión de capital. Luego tenemos esa población estancada, nos dice Marx, una sobrepoblación estancada cuyo nivel de vida desciende por debajo de las condiciones mínimas de supervivencia, ¿no? Suelen ser mayores, gente ya que ha quedado fuera del mercado de trabajo y que, bueno, pues prácticamente sobrevive en base pues a unos excesos de trabajo ya que son absolutamente intolerables para la media de su condición. Pero por debajo de todo eso están los que han caído en el pauperismo. Y estos, los que han caído en el pauperismo, Marx los categoriza en tres grupos diferentes. Dice, excluyendo el lumpen proletariado. Es decir, que todavía la cosa puede ir a mucho peor, todavía después de lo que estamos hablando, ¿vale? Estos que están en el pauperismo, dice, son por un lado personas aptas para el trabajo, gente que, bueno, pues que sobrevive en forma de subempleo, diríamos hoy, con condiciones laborales que no les permiten vivir o reproducir su fuerza de trabajo, pero que de vez en cuando sacan una pequeña cosita para ir tirando. Luego tenemos a los huérfanos, a los hijos de indigentes, y finalmente tenemos a la gente incapacitada, víctima de toda la maldad del sistema productivo que los usa, los abusa, los explota, y cuando finalmente caen por la enfermedad o por los accidentes, quedan abandonados a la caridad y a la solidaridad de su entorno, ¿no? Continúa, el pauperismo. El pauperismo constituye el hospicio de inválidos del ejército obrero activo y el peso muerto del ejército industrial de reserva. Ahí está la cuestión. Y ahora entenderéis por qué en un país tan progre como el nuestro y en pleno centro del capitalismo, bueno, realmente somos una colonia, pero nos creemos que somos el centro del capitalismo, ¿no? Como en un país como el nuestro, las condiciones de los inválidos o de las personas, de los pensionados, son tan indignas.
Porque, nos dice Marx, el pauperismo constituye el hospicio de los inválidos del ejército obrero activo y el peso muerto del ejército industrial de reserva. El efecto disciplinador que esto produce es que es la solidaridad familiar y de grupo la que permite sostener en condiciones más o menos dignas o indignas a esta gente que ha perdido sus posibilidades de ganarse la vida por sí mismos, ¿no? El Estado se desentiende de ellos, la clase capitalista que les explotó mira para otro lado y la única forma de vida digna que les queda radica en la poca o mucha solidaridad que puedan encontrar en su entorno. El peso muerto se constituyen en un peso muerto que carga a la espalda ni siquiera de los que están trabajando, sino de ese ejército industrial de reserva que a su vez también sobrevive como puede. Por eso el Estado capitalista se desentiende de sus mutilados, de sus tullidos, de sus pensionados. Por eso se permite el lujo de hablar de pensiones no contributivas, ¿no? Para la gente que no puede ya. ¿Por qué? Porque saben que hay una red familiar o vecinal que de alguna manera va a sacar las últimas monedas de su bolsillo para evitar que estas personas caigan en la indignidad más absoluta. Una comunidad criminal que de forma organizada se desentiende de aquellos cuyas vidas ha destruido para cargar lo que queda de ellos sobre la espalda de los más desfavorecidos. El pauperismo constituye el hospicio de los inválidos del ejército obrero activo y el peso muerto del ejército industrial de reserva. Continúa, Julián. Su producción está comprendida en la producción de la pluspoblación, su necesidad en la necesidad de ésta, conformando con la misma una condición de existencia de la producción capitalista y del desarrollo de la riqueza. No es un error del sistema capitalista. Esto es lo que Marx nos está diciendo. La condición de esta gente que ha caído en el pauperismo, de esta gente incapacitada, víctima del mismo sistema de producción, no es un error del sistema. No es que nos hemos olvidado de las víctimas del sistema. Nos dice Marx, su necesidad es la necesidad de este sistema, conformando una condición de existencia de la producción capitalista y del desarrollo de la riqueza. Estas personas abandonadas y pauperizadas son el último o casi el último elemento disciplinador del ejército activo y del ejército de reserva. Continúa. Figura entre los Volkspreis gastos varios de la producción capitalista, gastos que en su mayor parte, no obstante, el capital se las ingenia para sacárselos de encima y echarlos sobre los hombros de la clase obrera y de la pequeña clase media. Por eso, un país tan progre como el nuestro se niega a socializar los cuidados, se niega a socializar la atención de nuestros mayores o de nuestros inválidos, porque cargados sobre la espalda de los desempleados actúa como un poderoso elemento disciplinador. Continúa, Julián. Cuando mayores sean la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y, por tanto, también la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será la pluspoblación relativa
o ejército industrial de reserva. Volvamos a leerlo. Cuanto mayor sea la riqueza social, tanto mayor será el ejército industrial de reserva. Es duro, ¿eh? Muy bueno, hostia. ¿Vale? Continúa, Julián. La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud proporcional del ejército industrial de reserva, pues, se acrecienta a la par de las potencias de la riqueza. Pero cuanto mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, tanto mayor será la masa de la pluspoblación consolidada o las capas obreras cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo. Cuanto mayor, nos dice, cuanto mayor sea el ejército de reserva, tanto mayor será la masa de esta pluspoblación o capa obrera cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo. Continúa, cuanto mayores sean, finalmente, las capas de la clase obrera formadas por menesterosos, enfermizos y el ejército industrial de reserva, tanto mayor será el pauperismo oficial. Esta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista. En su aplicación, al igual que todas las demás leyes, se ve modificada por múltiples circunstancias, cuyo análisis no corresponde efectuar aquí. Se comprende así cuán insensata es la sabiduría económica que predica a los obreros la necesidad de adecuar su número a las necesidades de valorización del capital. El mecanismo de la producción y acumulación capitalista adecua constantemente ese número a estas necesidades de valorización. La primera palabra de tal adaptación es la creación de una sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva. La última palabra, la miseria de capas cada vez más amplias del ejército obrero activo y el peso muerto del pauperismo. La ley según la cual el desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo reduce progresivamente en proporción a la eficacia y a la masa de sus medios de producción, la masa de fuerza de trabajo que es necesario gastar. Se expresa en el terreno capitalista, donde no es el trabajador el que emplea los medios de trabajo, sino estos al trabajador, de la siguiente manera: cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto mayor será la presión de los obreros sobre sus medios de ocupación y tanto más precaria, por tanto, la condición de existencia del asalariado. Tremenda frase también, tremenda frase. Cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, es decir, cuanto mayor sea el desarrollo de la industria capitalista, tanto mayor será la presión de los obreros sobre sus propios medios de ocupación y tanto más precaria, por tanto, la condición de existencia del trabajador, del asalariado. Termina el párrafo. Venta de su fuerza de trabajo para aumentar la riqueza ajena o para la autovalorización del capital. Ahí sí, continúa. El incremento de los medios de producción y de la productividad del trabajo a mayor velocidad que el de la población productiva se expresa capitalísticamente en su contrario, en que la población obrera crece siempre más rápidamente que la necesidad de valoración del capital. Es decir, que con esta conclusión lo que está diciendo es que cuanto más
ejército haya de trabajadores, sean de una forma o de otra, mejor para el capital. Esa población que ellos van a decidir si trabajan, no trabajan, si la tienen ilegal, si no la tienen. Esto es una locura, ¿no? No, digamos, lo que no es un error. El ejército de desempleados responde a las necesidades de extracción de plusvalor del capital. Pero es que hasta eso, lo tienen vamos, estratificado y lo tienen... Como decía Marx unos párrafos antes, el capital juega en los dos lados, con los dados cargados, ¿no? Exacto. Efectivamente. Creando ese ejército y pauperizando. Pero siempre a ambos lados. Claro, ellos juegan siempre exactamente con los... Exacto, lo de los dados ha sido... Son las 9, querido. Sí, no vamos lo dejamos aquí. Venga, pues seguimos entonces, no sé, el día 20, no sé, cuando toque, ¿vale? Muy bien. A la cuenta de fallas. Felices fallas a todos. Felices fallas a todas, compañeras. Chao, hasta Chao. luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.